Buenos días. Bueno, como siempre, agradecemos a Dios la oportunidad que nos permite tener de estar congregados en su nombre, en este lugar. Cantamos, leemos las Escrituras y también analizamos una porción para ir de manera puntual a esos aspectos que están relacionados con nuestra vida aquí en este mundo, en tanto el Señor viene por nosotros y Él nos da instrucción en su palabra sobre cuál o cómo debe ser nuestra manera de vivir aquí antes que Él venga por nosotros. Hace unos 15 días comenzamos una temática en cuanto a lo que es la iglesia, y es un tema que lo vamos a estar tratando por varias secciones, y la idea es que nosotros podamos tener, yendo a las Escrituras, las ideas que el Nuevo Testamento presenta con respecto a lo que es iglesia, y vayamos haciendo el contraste entre lo que dice el Nuevo Testamento de lo que es iglesia y las diferentes prácticas que nosotros tenemos como congregación y que las llamamos o denominamos como iglesia. Y el propósito de todo esto es que nosotros podamos ajustarnos. No es solamente que tengamos la información con respecto a lo que dice el Nuevo Testamento relacionado con la iglesia, sino que podamos ajustar nuestras maneras, nuestras prácticas, nuestros usos, nuestras costumbres a lo que dice el Nuevo Testamento de lo que es iglesia, porque de otra manera no vamos a estar disfrutando de lo que Dios dice que es iglesia, y vamos a tener de pronto a estar participando de cosas que por hacer parte de un grupo o por unirnos a una congregación, pero no en el contexto mismo de la naturaleza de lo que es iglesia según lo que se presenta en el Nuevo Testamento. Y en ese aspecto vamos a hacer las comparaciones y vamos a tratar de hacer los ajustes en el contexto de lo que nosotros hacemos como congregación. Hay que hacer énfasis entonces en lo que nosotros hacemos, y estamos diciendo hace 15 días que hay muchas cosas que nosotros hacemos aquí y que nosotros las tomamos como si eso fuera el todo de la iglesia, como iglesia del Señor Jesucristo, pero que cuando vamos al Nuevo Testamento y miramos qué es lo que Dios ha dicho de lo que es iglesia, distamos en muchas cosas, y en eso hemos comenzado algunos procesos y seguiremos haciendo los intentos. Debemos adquirir los compromisos con respecto a lo que Dios dice y nuestras diferentes prácticas, y hemos comenzado aún a hablar sobre lo que es el liderazgo en la iglesia y cómo se presenta bíblicamente y cómo deberíamos hacerlo como iglesia, porque así lo dice el Nuevo Testamento. Lo mismo que las diferentes cosas que hacemos aquí y lo que presenta el Nuevo Testamento, para que ampliemos el concepto de vida nuestra y podamos ajustarnos a lo que presenta el Nuevo Testamento con respecto a la vida nuestra. Y otra vez, yo insisto en esto, que podamos tener no una vida religiosa, sino una vida de iglesia, Y en el Nuevo Testamento, al respecto de todo esto, el que más habla acerca de la iglesia es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que más se le da claridad de parte del Señor de algo que estuvo oculto, un misterio que Dios tenía y que estaba relacionado con la iglesia. Y Dios usa al apóstol Pablo para que él comunique la idea precisa de lo que es iglesia según el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, Dios lo lleva a usar una cantidad de, vamos a decir, de imágenes. En algunos contextos pueden ser parábolas, en algunos contextos pueden ser símiles, independientemente de lo que del término en el contexto que se use. Todos los términos hacen referencia a un grupo
de personas, en el cual se refleja una unidad, en el cual se refleja un enfoque único, donde Cristo es la cabeza y los demás están dependiendo de Él en cualquier contexto. Y en ese contexto no hay jerarquía, en ese contexto no hay alguien más importante que otro, en ese contexto es Cristo la cabeza, y es una de las cosas que vamos a ver hoy, y los demás hacen parte en un nivel igualitario. No así nuestras prácticas, pero es lo que presenta el Nuevo Testamento. Y en eso, como estamos diciendo, no es solamente que vayamos a la información, sino que vayamos a la experiencia de eso, porque no tendría sentido si no lo hacemos. No tendría sentido si sabemos que esto es así, pero lo hacemos de otra manera, porque entonces no está correlacionado con lo que Dios es. Y hay que enfocarlo. Entonces en la Biblia se habla, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, para hablar de la iglesia, se habla como una familia. ¿Cuál es el énfasis de la familia? Una unidad. Se habla en el Nuevo Testamento como, para hablar de la iglesia, como el cuerpo de Cristo. El cuerpo es una unidad donde hay muchos miembros, pero el énfasis es la unidad del cuerpo. Se habla en el Nuevo Testamento acerca de un edificio donde hay algo que se hace, donde sigue un plano, y el plano mismo es una unidad, y ahí hay bloques, ahí hay pérgola, lo que sea que haya, que hace parte de la estructura del edificio para generar una unidad, y cada una de esos elementos cumple un papel para que se genere y se vea la unidad y el edificio permanezca sólido. Se habla en el Nuevo Testamento acerca de lo que es la iglesia como la grey del Señor o un redil, y eso enfoca también a una unidad, un colectivo. Se habla de la iglesia como una labranza, todo eso, y hay una lista más que eso, pero hoy yo quiero recordar uno de esos aspectos, y es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y vamos solamente a leer los textos, no vamos a dar tantos detalles, pero solamente que tengamos la imagen de esa analogía para que nosotros podamos ubicarnos en eso y tener pensamientos, tener acciones que se asocien con eso que presenta el Nuevo Testamento. Entonces, aquí lo primero que quiero mirar, que quiero que leamos, son las declaraciones bíblicas de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y vamos a enfatizar lo que enfatizan los textos en el global y hacer el equilibrio, la comparación con nosotros como cuerpo, hablando del cuerpo físico, que es la imagen que se usa, y la iglesia como el cuerpo de Cristo. Vamos a ver en los textos que los diferentes textos no dicen que la iglesia es como un cuerpo, no dice que la iglesia es el cuerpo, es el cuerpo. Y en ese sentido la idea es que no se puede comunicar lo que está comunicando el Señor con respecto al cuerpo o con respecto a su iglesia, y el énfasis es la unidad y la participación de cada uno de los miembros para generar o sostener o evidenciar esa unidad que existe en el cuerpo. Dios usa el cuerpo humano porque es como para ilustrar las cosas, pero al mismo tiempo está indicando eso es un cuerpo, pero lo que nosotros conocemos como cuerpo, ¿qué es? Es esto. Entonces la mejor manera de entender cuando dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo es analizar cómo es el cuerpo, cómo funciona el cuerpo, y ahí en algunos textos se presentan algunas ideas con respecto a eso, pero nosotros sabemos, ningún miembro, ningún órgano de nuestro cuerpo es independiente, ni tampoco, como dicen en los textos, el cuerpo no es solamente mano, no, pero vamos a los textos. Entonces las declaraciones bíblicas con respecto a esta verdad. En Efesios capítulo 1 versículo 22, y sometió, hablando de Dios Padre, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Dios sometió todo bajo los pies de Cristo, y dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo, la iglesia es su cuerpo.
La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, en Efesios, eso es claro, ahí en ese texto, y más adelante vamos a mirar en ese contexto donde se está diciendo eso, cuáles son las implicaciones de ser un cuerpo, cuál es la importancia de ser un cuerpo y cómo se funciona como cuerpo en cada uno de esos contextos donde se usa la frase que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En Colosenses, algo bastante parecido a lo que se dice con respecto en Efesios, dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y lo que estamos saltando es eso, lo que está en negrilla. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y el énfasis es que hay una dependencia completa del cuerpo con respecto a esa cabeza, para que Él tenga la preeminencia. No es lo que la mano quiera hacer independiente o lo que el pie quiera hacer independiente. No, ninguno de los órganos es independiente. Reciben órdenes de la cabeza. Cuando hay alteración en el cuerpo, algún tipo de enfermedad, que los órganos, de pronto la cabeza puede ser un órgano desligado para funcionar. Hay algunas atrofías en ese sentido, pero no es el caso aquí en este momento. Más adelante ampliaremos con respecto a la función de cada órgano. En Romanos capítulo 12, versículo 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces el versículo 4 dice: de la manera que, y después dice el versículo 5, versículo 4, de la manera que en un cuerpo, y después dice el versículo 5, así nosotros. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces la idea es que así Cristo, así el cuerpo o así la iglesia, haciendo referencia a lo que es el cuerpo humano. Ahí, versículo 27 de 1 Corintios 12: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esos son los textos que hablan directamente con respecto a lo que es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está ahí claro. Cada uno de esos textos tiene un contexto. Y lo que vamos a ver ahora es el contexto de cada uno de esos textos, para evidenciar lo que es la importancia de lo que eso significa, ser el cuerpo de Cristo. Entonces, importancia de ser el cuerpo de Cristo. Y comenzamos entonces. Romanos, aquí cambiamos un poco. Y miren los textos, porque lo que vamos a resaltar es lo que están diciendo los textos directamente. He dicho que no vamos a profundizar tanto en las terminologías ni definiciones, sino en entender un poco o confirmar o reafirmar la analogía que se presenta ahí. Pero pensemos en ese sentido, de que la estructura del cuerpo es algo que debe evidenciarse en la estructura de la iglesia. Ahora, en la iglesia, en el Nuevo Testamento, se habla de la iglesia universal, que hace referencia a todos los creyentes de cualquier época, desde el primer siglo hasta que Cristo venga por su iglesia. Todos los creyentes en cualquier parte del mundo. Eso es la iglesia, y es denominada como la iglesia universal, todos los creyentes. Hay algunos textos que hacen referencia a eso, después lo veremos los textos, no hoy. Pero en la Biblia se habla acerca de la iglesia local, la iglesia que se congrega o se reúne en cualquier lugar. Por ejemplo, esta es la iglesia local aquí entre nosotros, y esto no es una célula de la iglesia así, sino esto es el cuerpo de Cristo también. Esto es un reflejo de todo el conjunto del cuerpo de Cristo. Y en este conjunto es donde se puede ver la unidad como un cuerpo, donde cada miembro funciona, porque Dios así lo estableció. Y lo que vamos a mirar entonces es el contexto de lo que está diciendo los versículos 4 y 5, cuando hace referencia de que nosotros somos el cuerpo de Cristo.
Comienzo en el versículo número 1, Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el contexto de lo que se viene hablando, el apóstol Pablo ha dicho la obra que Dios ha hecho para que todo aquel que cree en Cristo tenga vida eterna. Y al ser rescatado de sus pecados, al ser salvo, él viene a ser parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Y el énfasis comienza entonces aquí. Y la mayoría de las cosas que vamos a resaltar es que todo lo que aparece aquí no está tanto relacionado con las actividades extras, porque la mayoría de esas cosas no están relacionadas con lo cultico o lo ritual, sino con la experiencia de un cuerpo. Y esta es una de las actividades que hacemos, pero es una de las mínimas actividades, porque cuando vemos y cuando vamos a revisar, no se trata de algo religioso en sí, no se trata de algo cultico en sí, sino del saber que fulano es parte de mí y yo debería estar pendiente de él, como más adelante vamos a leer ahí. Pero con la estructura que uno tiene, está más pendiente de las cosas religiosas, y por eso hemos dicho que nos encontramos aquí después cada 8 días y otro día, pero casi no tenemos relación como cuerpo, sino que tenemos más relación con la actividad misma, cultica o religiosa, pero no como cuerpo, como se identifica ahí. Y aquí comienza el apóstol Pablo con algo muy fundamental en el contexto de lo que se viene diciendo, porque ahí termina el texto diciendo que es vuestro culto racional, y habla de un servicio, vamos a decir un culto. Y la idea de eso es algo que es entendible, algo que es razonable. No es de pronto la actividad religiosa o cultica de la cual uno puede participar por hacer parte de un grupo, sino el hecho de que yo me entrego a Dios desde que me levanto. Es decir, yo estoy haciendo un sacrificio cultico desde que me levanto hasta que me duermo, y durmiendo también soy un sacrificio. Y habla de lo que es el entender que soy en el cuerpo de Cristo o que soy en la persona de Cristo. Y miren, el texto dice: les ruego que se basen en lo que Dios ha hecho por ustedes, que ustedes estén considerándose. Y habla de eso, el presentarse eso es algo constante. Yo estoy en Cristo, yo hago parte del cuerpo de Cristo, yo estoy para glorificar a Cristo. Y dice ahí, porque eso se contrasta, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento para dar gracias a Dios, para adorarlo, son unos sacrificios, y se dicen unos sacrificios muertos, de algo que era identificado, por ejemplo, un cordero que era identificado como perfecto, porque tenía unas condiciones, y lo que se le presentaba a Dios tenía que ser lo mejor, pero era algo que tenía que sacrificarlo para después ofrecerlo en sacrificio. Y aquí se dice que el creyente, desde que se levanta, es un sacrificio que no está muerto, sino que es vivo. Y eso es lo razonable. Cuando yo soy consciente de que yo me levanto, yo me levanto con la mentalidad: yo pertenezco a Dios, y todo lo que diga y lo que haga y lo que piense debe glorificarlo a Él, debe ser algo grato delante de Él, debe ser algo que es sacrificado delante de Él. En el contexto de lo que hacemos aquí, para nosotros fácilmente, nosotros podemos venir de nuestra casa, y eso suele pasar mucho. Bueno, es raro el día que no pasa, puedo decir. Que uno allá por los afanes, ¿no? Que si se fue la energía, uno allá, o no plancharon bien, y uno allá viene, se enoja ya para venir después aquí a cantar alabanza. Y eso uno lo hace así, y eso uno lo ve mal, porque hace parte de lo religioso y de lo cultico. Pero ahí
el apóstol está diciendo, desde que yo me levanto, yo debo entender que yo soy esto. Y eso no es solamente cuando voy los domingos, voy los miércoles, los viernes o cualquier otro día que yo haga alguna reunión pública, donde me desprendo de muchas cosas y hago diferencia de que sí, estoy aquí. Y mientras estoy aquí, bien, pero cuando salgo de aquí, ya tengo la libertad de hablar mal, ya tengo la libertad de actuar mal porque no estoy en la iglesia, no estoy en el culto. ¿Y qué quiere decir eso? Que somos no religiosos. ¿Qué diferencia con cualquier otro? No hay diferencia. Pero ¿cómo se presenta en los textos? Porque es interesante, y después vamos a mirar en esta temática, después vamos a mirar cómo se hacía, cuáles eran las prácticas que tenían estas personas en el contexto cultico y qué era lo que se llevaba a cabo. Porque las Escrituras no da claridad como detallada con respecto a eso. ¿Por qué? Porque el énfasis está en la vida, no en el culto o el rito. Nosotros estamos más concentrados en esto, pero Dios está concentrado más en otra cosa, y por eso enfatizamos, es vida cristiana, no solamente un culto que nosotros hacemos de vez en cuando, es un culto permanente, como dice ahí, que eso es algo racional. No es que, listo, aquí entonces tengo que guardar la compostura y porque voy a leer la Biblia. No, es que en cualquier lugar yo debo tener una compostura. No es por el ambiente, sino por la naturaleza misma de lo que yo soy. No es el ambiente el que va a generar que yo debo portarme más bien o mal. No, es la naturaleza misma de lo que yo soy. Entonces, en el contexto, y estoy enfatizando los aspectos con respecto al énfasis bíblico y las prácticas que nosotros podemos tener para que seamos más consecuentes con lo que es la naturaleza misma del culto racional y permanente en nosotros. En el versículo 12 dice: no os conforméis a este siglo. Y eso también es claro. Si lo hago de otra manera, que no es algo racional en el que yo soy un sacrificio vivo permanente, yo voy a actuar como cualquier otra persona que no conoce del Señor. Y dice: no os conforméis, no tomen la forma de este siglo, y vean ahí siglo como mundo, o el sistema de manejo de las cosas de este mundo donde estamos. No se conformen a lo que hace cualquier otro. A veces uno dice: ¿qué diferencia hay entre nosotros y otros que van a otro lugar que nosotros consideramos que no es algo que se conforma a las Escrituras? Pero continuemos. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces se hace un énfasis de cambio de mentalidad que está relacionado con la manera de vida, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces no me conformo a la manera de vida de aquí, porque yo entiendo que soy un sacrificio vivo, permanente, que debe agradar a Dios. Y siendo así, yo debo tener una transformación en mi manera de pensar, de que lo que hago aquí debe ser conforme a la voluntad de Dios. Y es lo que dice ahí: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice el versículo 13, después que habla de ese contexto, de que nosotros, el culto nuestro, somos nosotros mismos, y que el sacrificio a Dios es nuestra vida misma, no de vez en cuando, no en cierto lugar, sino en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Yo debo ser un culto, o en mí se debe dar, o debo ofrecer un culto racional. Después que él presenta eso, él dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí comienza entonces a dar los énfasis de las pretensiones que uno puede tener. El Hijo de Dios no debe tener ningún tipo de pretensión por encima de ninguna otra persona, no importa quién sea. Y en esto hay que hacer terapia, porque nosotros somos tan influidos por el mundo que terminamos siendo como ellos y queremos mostrarnos ante otros, o ante los que son iguales, queremos mostrarnos un poquito más, por lo que sabemos, por lo que tenemos o por lo que sea.
Eso es estar conformado al mundo, porque eso no hace parte del cuerpo de Cristo, como más adelante va a decir. Él dice, a cada cual que está entre vosotros. Es decir, hay un grupo y cualquiera de ellos es igual a los otros que están ahí. Cada cual. Dice, no tenga más alto concepto. Si lo tomo en esta mano, bueno, el dedo pulgar no debe pensar que es mejor que los otros. Ni el índice, mejor el meñique, no. Cada uno cumple una función. La importancia no radica en lo que está haciendo, sino en la función dentro del cuerpo. Pero miren el texto, dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y después dice, piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En ese sentido, Dios nos ha dado la fe suficiente para actuar según el papel que Él nos ha dado dentro del cuerpo, no para querer ser otra cosa. Y miren entonces la razón, porque dice, piense de sí, no piense que usted es más que fulano, ni porque tiene más, ni porque es más grande, ni porque es varón, o porque es mujer, ni porque es más simpático, no, nada de eso. Y miren, porque dice entonces el versículo 4, ¿por qué no pensar de esa manera? ¿Por qué no tener más alto concepto de sí? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En eso uno puede hacer las aplicaciones haciendo comparaciones con lo que nosotros tenemos. Ese tipo de preferencias y cosas así se da mucho por lo que nosotros tenemos organizado. En la parte organizada de la iglesia, que la iglesia debe tener su orden, y en el Nuevo Testamento se dan alguna forma de cómo son esos órdenes. Pero nosotros tenemos una estructura donde nos permite ver que de pronto algunos estamos más altos que los demás, cuando en el fondo no hay nadie más alto que otros. No importa quién sea, yo puedo ser pastor, no, yo no estoy más alto que ninguno delante de Dios. Pero en el contexto que nosotros tenemos, las personas ayudan a eso y creen que el pastor está por encima de los demás. Y muchos aún quieren defender eso así, pero vamos en contra de las Escrituras. No quiere decir que el pastor, como cualquier otro miembro, no tiene su honra. Claro que la tiene, pero no en el contexto de lo que hemos extraído del mundo. Como aquel es el jefe de la empresa, ese hay que tratarlo bien y ese hay que perdonarle las cosas. No. Eso, en vez de ser un beneficio al pastor, eso le hace un daño. Es más, como más adelante vamos a ver, no se trata de un pastor, se trata de un grupo de ancianos que gobiernan la iglesia, porque así está establecido en la palabra. Y a uno le gusta eso, y uno abusa de eso, pero va en contra de las Escrituras. Y lo que estamos tratando de decir es, hombre, vamos a mirar la información, pero al mismo tiempo vamos a ajustarnos a la información bíblica, porque de resto no estamos haciendo bien. Y hay que de pronto retomar y deformar y reformar, porque es lo que hacemos. Y de pronto en mucho tiempo uno va tocando las cosas, pero nos sentimos más cómodos de la otra manera. Y miren, porque de la manera en un cuerpo somos muchos, pero en el contexto de lo que estamos diciendo, aún en el uso de esto, uno dice, bueno, ¿cómo nos manifestamos aquí como un cuerpo donde todos tenemos una función y se funciona como cuerpo? Si uno nos analizamos como iglesia, ¿cómo lo vemos nosotros? Si a veces nosotros pensamos que la iglesia es esto que hacemos aquí, y aquí son pocos los que participan. Pero cuando vamos a los textos, el énfasis no está en esto. El énfasis está en un cuerpo que se da su vida en cualquier lugar, no en este solo lugar. Y de ahí en adelante miren lo que va a decir.
porque en todos estos textos que he leído, el contexto es los dones espirituales. Y los dones espirituales, todos tenemos dones. El don que tiene el pastor no es más importante que el don que tiene aquel hermano que nació de nuevo ayer. No es más importante, no es mejor. Es una función diferente, pero no es mejor. Y está en una lista, sí, pero nosotros los hemos clasificado. Y se genera entre nosotros una importancia que no viene del contexto bíblico, sino del sistema del mundo. En el sistema del mundo, lo importante no es la función, sino el puesto. Dentro del cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo humano, lo importante es la función que tiene la mano, no que esté aquí en esta parte. Lo importante del ojo no es que está al frente y arriba, sino su función de ver. Y para ver bien debería estar ahí donde está. Y Dios lo puso ahí. Entonces la importancia no radica en el puesto que tiene, sino en la función que está ejerciendo. Pero en el contexto nuestro, de pronto, a veces creemos que son más importantes los que están parados aquí. Y muchos están peleando porque quieren estar parados aquí. ¿De dónde sacamos eso? De la estructura que tenemos nosotros organizada, no del Nuevo Testamento en ninguna parte. Y como los énfasis son ahí, por eso las dificultades y las luchas y las peleas. No por lo que le está diciendo el Dios, sino por lo que nosotros hemos creado y hemos montado, no por lo que está diciendo el Nuevo Testamento. Versículo 6, entonces, hablando en el contexto, como estoy diciendo, todos estos textos que he mencionado hablan en el contexto de los dones espirituales. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y vayan siguiendo la secuencia, hay diferentes dones, cada uno. Si usted es hijo de Dios, usted tiene a lo menos un don. Y lo que presenta el Nuevo Testamento, la mayoría de los dones que tenemos nosotros, el lugar donde menos se manifiestan es aquí, en este púlpito. Es el lugar donde menos se manifiesta. Pero como nos concentramos en esto, entonces, muy poco ejercemos los dones, porque creemos que el desarrollo de la iglesia es aquí nada más. Y entonces no se puede desarrollar ahí todos, y como más adelante lo vamos a ver. Pero ahí dice, diferentes dones, y ¿qué dice? Según la gracia que nos es dada. Es Dios quien dio eso a cada uno. Eso no fue porque el pastor decidió que este va a hacer esto, o porque los líderes decidieron, no. Dios dio eso. Debe ser una responsabilidad de nosotros los líderes ayudar a los creyentes a que se ubiquen en el contexto no de estas actividades, sino del servicio a los demás dentro del cuerpo de Cristo, porque así está establecido. Y dice el texto, si el de profecía, eso va a ser. Entonces comienza a dar la lista. Hay algunos que tienen el don de profecía, y esos son los que son voceros de Dios. Tómese como aquel que coge las escrituras y comienza a explicarse la voz. Esa es la profecía de Dios. Y el profeta va llevando la palabra. Es un portavoz de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La palabra de Dios. Aquí no está hablando de las revelaciones o las iluminaciones que alguien tenga con respecto a fulano. No, de ninguna manera. Que Dios nos libre de eso, porque tenemos la palabra de Dios profética más segura. Tenga cuidado con eso, porque si no hemos alcanzado ni vamos a alcanzar a entender esto, ¿para qué estar buscando algo si ya Dios resumió todo lo que necesitamos tener para direccionarnos aquí en su palabra? Y ahí habla del servicio, habla de la enseñanza, habla de la exhortación, habla del que reparte, y miren todas esas cosas. Eso se da aquí. Algunos de esos se dan aquí, digamos, el que enseña. Como decía, pero habla de lo que exhorta, habla de lo que reparte, hablan de lo que están presidiendo, lo que ejercen misericordia. En esta lista, de otra lista, presentan cosas, muchas más cosas. Y eso se da
cuando nosotros estamos interactuando, visitándonos, conociéndonos. Porque aquí, hasta el tiempo que tenemos nosotros, tenemos el tiempo del servicio. Lastimosamente, mientras más pasa el tiempo, más cortos hacemos los servicios. Y la gente se acostumbra que ya quieren salir porque ya el tiempo pasó. Miren todo eso. Y cuando termina el culto, la gente quiere irse, por cualquier razón quiere irse. Y después nos volvemos a ver otra vez el otro domingo. ¿Dónde hacemos vida de iglesia? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Con todo respeto, y como lo he dicho, lo que estamos haciendo es vida religiosa. Nos juntamos tantas veces a la semana y cantamos juntos y ya, pero más nada. ¿Dónde está la vida de iglesia? Según el Nuevo Testamento, no la tenemos. Y podemos defenderlo como queramos defenderlo. El texto va a decir después del versículo 9 en adelante de lo que es vida de iglesia. Y en ningún contexto está hablando de las cosas de estas que hacemos. No, trasciende esas cosas. Y no es que no podemos hacer esto, a mí me gusta esto. Y son útiles, pero no es el todo, ni es el centro. Dice el versículo 9, el amor se hace fingimiento. Eso es vida de iglesia. Si en realidad yo amo a mi hermano y lo veo padeciendo necesidad, yo tengo que ir a ver qué hago por este hermano. Eso es vida de iglesia. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Mi mentalidad es que no, yo voy todo conmigo, pero a mí no me importa hacer lo que es malo. Normalmente lo hago. Esa es vida religiosa. Y así sigue, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Esas cosas están relacionadas con lo que hacemos aquí, no. Pero es lo que están presentando. Gozosos en la esperanza, sufriendo la tribulación, bendecid a los que persiguen, bendecid no maldigáis, gozad con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y yo tendría que tener contacto con esas personas para saber quién es el que está gozándose, para gozarme con él. Tenía que tener contacto con esos hermanos para saber quién es el que está llorando y llorar con él. Tendría que estar en contacto con los demás hermanos para poder asociarme y disfrutar de lo que es el cuerpo. Dice el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, por jurar lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto todo eso está relacionado con los cultos, no está relacionado con los cultos, más allá. Así dice en el capítulo 12 de 1 Corintios, lo que estoy diciendo es contextualizando, estoy usando los textos donde se menciona cuerpo de Cristo, no está relacionado con culto. Es lo que quiero enfatizar, es lo que quiero llevar a la mente suya. Que en el contexto donde se habla del cuerpo de Cristo está hablando de relaciones interpersonales en diferentes situaciones, pero muy poco, para no decir que no menciona las partes culticas. Vamos a decir que lo menciona. Pero haga la lista y se va a dar cuenta cuál es el énfasis mayor. Un cuerpo. Versículo 12 de 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Otra vez, dice así también Cristo. Y es interesante, porque ahí está diciendo que la iglesia es Cristo mismo, así también Cristo. Está hablando del contexto del cuerpo de Cristo y dice el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. No dice así también la iglesia, sino así también Cristo. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 13, porque por un espíritu, y comienza a hablar, lo que está en rojo habla de lo que Dios ha hecho, sea Dios Espíritu Santo, sea Dios Padre, sea Dios Hijo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y comienza entonces a decir, cuando Dios nos ubica en el cuerpo, ahí se terminan las diferencias, sean judíos o griegos. Cuando estamos en el cuerpo, ya nadie es más que nadie. Y en ese más entendible, en otra parte, en otra oportunidad lo vamos a ampliar. Eso es entendible en el primer siglo. ¿Por qué? Porque ahí había esclavos. Y muchos de esos esclavos creían en el Señor.
Y entonces cuando llegó el Evangelio ya no había esclavos ni había libres. Y se daba el contexto donde estaban reunidos, donde estaba el amo allí y el esclavo al lado. Pero ahí ni este era amo ni aquel era esclavo. Los dos son hermanos en Cristo. Se daba el caso que muchos de esos siervos o esclavos llegaban a ser reconocidos como ancianos de la iglesia, y sus amos no eran reconocidos como ancianos de la iglesia. Y estos reconocían, esos señores reconocían a su esclavo allá en la casa, como a su esclavo allá en la casa, aquí lo reconocían como: este es el anciano de la iglesia. Y donde ahí lo que se presenta es que se quitan todas las barreras en cualquier contexto. El apóstol Pablo comienza en Romanos: no se conformen, porque se ha metido en la iglesia la forma de manejo de allá, y uno la mete acá. Uno busca la forma de maquillarlo, pero lo metemos, no es lo que está presentándose. Todos somos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. No hay nadie por encima de nadie, ni porque conoce más, ni porque tiene más, ni porque es de mejor familia. Eso no existe en el contexto del cuerpo de Cristo. Y va a decir: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Así todo el cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el olfato? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el oído si todo fuese ojo? ¿Y dónde estaría el olfato si todo fuese oído? Miren lo que dice el versículo 18. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Entonces usted está. Pero como a veces nosotros, y no quiero reducirlo a eso, como a veces nosotros nos concentramos en las actividades públicas, pensamos que el que está aquí dirigiendo o enseñando, o el que toca la guitarra, es más, no. Si lo aplicamos a eso, que no es el caso, pero si lo aplicamos a estas actividades que tenemos programadas, Dios lo puso a él para eso. Pero usted de pronto, Dios lo puso para limpiar este lugar y organizar esas sillas para que los demás se vengan a sentar. Es más importante que el que está enseñando que el que se puso a barrer aquí. Pero como traemos la estructura del mundo, no, yo prefiero estar allá que estar aquí. Dios puso cada uno, y estoy diciendo, no es el caso, pero como nos concentramos en esto, entonces lo aplico a eso, pero no es ahí, es por encima de eso. Y por razón del tiempo voy a concluir aquí. Versículo 24: porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios, ¿qué hizo? Ordenó. Entonces todo lo hizo Dios. Usted está en el cuerpo de Cristo y tiene el don que Dios decidió que usted tenga, y está en la posición que Dios decidió que usted esté. En el cuerpo humano eso funciona normal, no hay independencia. Ustedes no creen que la mano está queriendo ser pie. De pronto que la oreja diga: hombre, yo no quiero ser más oreja porque a mí me tienen de lado. Yo quiero ser ojo porque quiero estar de frente y arriba. No hay ningún órgano pretendiendo ser otro, no hay ningún miembro pretendiendo ser otro miembro, pero entre nosotros, por la estructura que hemos creado humana, de organización y de las actividades, en eso queremos que sea excelencia también. No en lo que dicen las escrituras, pero en esto nosotros queremos. Y la gente dice: ¿por qué? ¿Por qué a fulano siempre? ¿Por qué a mí no tal cosa?
Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Y eso es para que no haya guerra, para que no haya disputa, para que no haya división, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y ese es el énfasis. Yo debería tener preocupación por cómo está la condición de los demás miembros del cuerpo de Cristo. No debería tener preocupación basadas en las cosas que tenemos organizadas humanamente, porque algún tipo de orden hay que tener aquí. Algún tipo de orden debemos tener. Y las Escrituras dan algunas pautas para eso, y después eso lo vamos a ver, si Dios así lo permite. Pero en el fondo, la intención es que podamos tener en mente que el cuerpo de Cristo no está reducido a las actividades que tenemos aquí, y que nosotros debemos proyectarnos hacia eso, tener más contacto entre nosotros mismos como parte del cuerpo de Cristo, que no nos veamos de vez en cuando, y que busquemos, nos asociemos. Ahí dice asociarnos los unos a los otros. Nosotros tenemos nuestras propias actividades, y no es solamente que nos vamos a reunir para hacer un culto, porque esa es la otra cosa, que pensamos que solamente reunión como iglesia si tenemos un culto. No, usted tiene sus actividades, y usted de pronto dice: yo voy a salir con los niños para allá, para el parque. Bueno, yo voy a invitar a fulano y a Milano, que también tienen unos niños de la misma edad, y mientras los niños juegan ahí, vamos a estar conversando nosotros, compartiendo, prefiriendo los unos a los otros. Es posible que usted se reúna con su compañero de trabajo, pero él no es creyente. Es posible que usted se reúna con el vecino, pero él no es creyente. A no ser que usted tenga la intención de ir y predicar el Evangelio. Pero debemos preferirnos nosotros los unos con nosotros para cualquier tipo de actividad, para cualquier tipo de reunión. Eso es lo que dice ahí, prefiriendo los unos a los otros. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Vamos a continuar para la próxima oportunidad, próximo domingo, si Dios lo permite, y seguiremos enfatizando algunas cosas. Vamos a estar yendo una y otra vez a estos textos y otra vez. Lo que queremos es, y yo debo hacer mis arreglos en eso también, de tener contacto, si bíblicamente es esto, salir de las actividades y tener lo que dice la Biblia. Otra vez, esto que tenemos aquí, esto lo diseñamos nosotros. Dios no nos ha dicho en ninguna parte cuántas veces debemos reunirnos la semana, qué se debe hacer en cada reunión. Sí, hay registro bíblico de que ellos se reunían y oraban juntos y tenían la cena del Señor el primer día de la semana, y hay detalles que eso lo vamos a ver. Pero en el fondo, el grueso del cuerpo de Cristo son las actividades fuera de esas reuniones. Y nosotros, quiera Dios que nos estimule a hacer eso, porque eso es lo que Él está diciendo que deberíamos hacer como cuerpo de Cristo. Voy a orar. Amado Dios, te doy gracias por permitirnos, Señor, un día más en este lugar. Y gracias por permitirnos cantar a tu nombre, por permitirnos leer y escuchar la lectura de tu palabra. También por permitirnos, Señor, repasar lo que tú has dejado escrito y los énfasis que tienes en eso que has dejado escrito. Ayúdanos a nosotros a ser consecuentes, Señor, con la información bíblica que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. El propósito por el cual tú mandaste tu palabra es para que nosotros nos ajustemos a ella. Guíanos a hacer los ajustes necesarios, Señor. Que podamos vernos como tú nos ves, que podamos vernos como tú dices en tu palabra que somos, y que podamos, Señor, ir depurando las cosas que no son conforme a ti, y que estemos tomando decisión firme, sólida, de actuar
y caminar por la estructura bíblica que tú has establecido con respecto a lo que es el cuerpo de Cristo, con respecto a lo que es iglesia, Señor. Tú nos has hecho como un cuerpo donde cada uno tenemos una función, donde nada ni nadie es más importante que el otro, pero que somos necesarios y que somos útiles los unos para con nosotros. Guíanos a disfrutar ese privilegio, a hacer uso apropiado de lo que tenemos y edificarnos mutuamente, Señor. Gracias porque tú nos has trazado, te has trazado un propósito, Señor, y nos has trazado a nosotros a través de tu palabra qué es lo que debemos hacer. Guíanos a seguir ese trazo establecido por ti en tu palabra y en el Nuevo Testamento. Te pido esto y te doy gracias. Amén. Amén.